Este 2023 que se avecina, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, es un año muy importante para Colombia. Un año donde sabemos que vienen grandes reformas, se anuncian grandes reformas y grandes debates por consiguiente. Un año también donde la comunicación tiene que ser muy clave, porque esas fallas en la comunicación son los que dan la papaya, digámoslo así, a la derecha, a los medios tradicionales, de atacar el gobierno de Gustavo Petro y de que en la atmósfera no quede en realidad la idea central de todas estas reformas que son para el beneficio de los colombianos, para el beneficio de Colombia, en consiguiente para el beneficio de todos. Último debate que se ha presentado, la última polémica que se ha presentado ha sido por las desafortunadas declaraciones del director de Colpensiones, Jaime Duzán, donde dice que va a utilizar el ahorro de los colombianos para el gasto público. Este tipo de afirmaciones no le hacen bien a las reformas, al gobierno, lo repetimos. Entidades como esta se deben manejar con mucho recelo. No estamos diciendo de la capacidad que tenga este señor para dirigir, pero sí hemos encontrado problemas en la comunicación de estos debates y eso así no se puede presentar. Lo dice Iván Racero, lo tomamos de título para este video. No puede salir Gustavo Petro cada rato a desmentir o más que desmentir, a aclarar las cosas que dicen funcionarios, ministros de estas instituciones públicas. Como lo repetimos, instituciones como Colpensiones tienen que ser manejadas con mucho celo y la comunicación que salga de esas entidades debe ser clara, debe ser concisa, no debe dar a malentendidos, porque esto es muy importante, las pensiones y todo lo que se quiere manejar con las pensiones. Muchas personas querrán pasar a Colpensiones y cuestiones como esta lo hacen dudar. También sabemos que hay un vacío, no un vacío, sino hay algo que todavía no está muy claro respecto a las personas que vivimos fuera del país y querramos volver en un futuro no muy lejano y continuar como a dónde van a parar o dónde podemos ir a llevar nuestras pensiones. Me imagino que a Colpensiones será la entidad encargada o la entidad que también nos abrirá las puertas a los colombianos que viven en el extranjero y que deseamos y añoramos retornar. Como lo dijimos, tuvo que salir Gustavo Petro, y no solo Gustavo Petro, salió Wilson Arias, salió Gustavo Bolívar a desmentir, a aclarar toda esta información sobre las pensiones y el gasto, dónde van a ir a parar este dinero. Vamos a leer el hilo que publica Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, donde aclara este tema. No es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana con la reforma en infraestructura. Eso hacen hoy con billones de pesos de los fondos privados de pensiones. Véanlo en la Ruta del Sol 2 y en el puente de Chirajara. Al lograr que parte de las cotizaciones que se hacen a los fondos privados vayan a partir de la reforma a Colpensiones, garantizando la pensión de los cotizantes, se logra la disminución de la parte del presupuesto que el gobierno gira a Colpensiones. El ahorro presupuestal que se logra con la reforma y que no viene del dinero de los cotizantes, sino del presupuesto nacional, se gastará en el bono pensión de medio salario mínimo para los 3 millones de adultos mayores que hoy están por fuera del sistema pensional. Solo en los 2 primeros años gastaremos la mitad del ahorro presupuestal en disminuir el déficit fiscal que heredamos para disminuir los costos del endeudamiento nacional y producir así un segundo ahorro presupuestal que sí puede ser destinado a inversión e infraestructura. Esta fue la aclaración que tuvo que salir a hacer Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, un hilo donde nos deja claro cómo va a ser este tema pensional, pero esto obviamente sirvió para que la derecha atacara, hablan de cortocircuito, hablan que el gobierno miente, en fin, las cosas que no se pueden pasar dando estas papayas que ellos no la van a desaprovechar. Gustavo Petro no fue el único, también salió Gustavo Bolívar, Wilson Arias, Roy Barreras. Vamos a ver qué dice Gustavo Bolívar, que también hace un video explicándonos y explicándole también a la opinión pública, porque no puede quedar en la atmósfera esa mala información. Vamos a ver a Gustavo Bolívar. La reforma pensional consiste en lo siguiente. Hoy cotizan a Colpensiones los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo. Nosotros queremos que coticen a Colpensiones los que ganan hasta 4 salarios mínimos. Miren la diferencia. Con esas cotizaciones de un salario mínimo, nosotros captamos 1 billón de pesos.
Si captamos hasta 4 salarios mínimos, estaríamos recibiendo 21 billones anuales. Entonces, ¿en qué consiste esto? Por ejemplo, nosotros en este presupuesto nacional de 2023 acabamos de incluir 18 billones de pesos del erario para pagar pensiones. Si estamos cotizando hasta 4 salarios mínimos, vamos a recibir 21 billones, o sea que no necesitamos para 2025 sacar otra vez 18 billones, sino esa plata la podemos utilizar para obras, es lo que quiere decir el presidente Petro. Por eso no nos alarmemos de que con el dinero que no vamos a gastar en pensiones, porque ya lo están cotizando solidariamente quienes ganan hasta 4 salarios mínimos, nosotros hagamos obras de infraestructura, porque es exactamente lo que están haciendo hoy los fondos de pensiones. Esa ruta del Sol 2, el puente Chirajara, la vía Villavicencio se está haciendo con las cotizaciones a pensiones. Entonces el Estado hará lo mismo. En vez de que la gente le meta el dinero a los fondos de pensiones, se lo pones al Estado, a Colpensiones. Y de esa manera nosotros podemos financiar obras de infraestructura y, como ha dicho nuestro presidente Petro, también bajar el déficit fiscal que nos dejaron muy alto, de casi 8%, y nosotros con ese dinero también podemos bajar en los 2 primeros años por lo menos 2 puntos del déficit fiscal y también tener dinero para esas obras de infraestructura que está anunciando el Plan Nacional de Desarrollo. Este video de Gustavo Bolívar nos sirve para aclarar que las cosas van a cambiar, las cosas no se van a seguir haciendo como antes, de eso se trata el cambio. Pone como ejemplo el puente de Chirajara, cómo terminó el puente de Chirajara en el suelo. Pone como ejemplo también la ruta del Sol 2, que ese entramado de corrupción más grande o uno de los más grandes que ha tenido el país. Y eso es lo importante, por eso el tema de la comunicación y más en entidades como Colpensiones. Por favor, esto tiene que tener una comunicación directa, fácil de entender, una pedagogía también tiene que empezarse a sacar por parte de Presidencia, por parte de nosotros también de los medios alternativos, que es lo que tenemos que apoyar. Una pedagogía, campañas pedagógicas, enlazados, unidos, para que la gente se entere de realidad cómo son los verdaderos cambios que se van a hacer al país y no seguir dando esas papayas para estos medios de comunicación, para las redes sociales y para todo. Vean, ustedes vieron en Twitter cómo está montado todo eso y burlándose de Gustavo Petro, burlándose del tren, burlándose de todo eso. No es la idea. Esa no es la idea, como lo repetimos, no tienen que salir Gustavo Petro y ellos a desmentir. En vez de salir a desmentir, no sé, buscar la forma de que antes de que salgan esos comunicados, ellos mismos crear unas pautas publicitarias, unas piezas gráficas. Más que piezas gráficas, la gente necesita es voz y imagen. Lo que necesitan son videos cortos, videos institucionales que muestren en realidad cómo son los cambios con un lenguaje claro y sencillo. Gustavo Bolívar también refuerza ese video con un hilo a través de su cuenta de Twitter donde dice: reforma pensional, 1. Fondos privados de pensiones, AFP, tienen 18.584.605 afiliados y 276.420 pensionados. Cotizan muchos y pagan pocas pensiones, solo el 1%. En una diferencia tan grande, 18.504.605 afiliados y solamente 276 pensionados. Grave. 2. Colpensiones tiene 6.775.271 afiliados y 1.552.276 pensionados. Cotizan poco y pagan muchas pensiones, al 24%. Tercero, para pagar estos 1.552.276 pensionados, el Estado destinó para 2023 18.4 billones de pesos y así anualmente. 4. Actualmente cotizan en Colpensiones quienes ganan un salario mínimo. 5. La reforma pretende que coticen quienes ganan hasta 4 salarios mínimos. Esto haría que a las arcas de Colpensiones llegan cerca de 21 billones, por lo que el Estado no le tocaría pagar estos 18.4 billones. Es con esos 18.4 billones que ya no tiene que pagar al Estado, que se reduciría el déficit fiscal y se harían obras de infraestructura y se pagaría medio salario mínimo a 3,5 millones de viejitos que hoy no tienen pensión. Es decir, las AFP ya no recibirán cotizaciones de menos de 4 salarios, las recibirá el Estado. El ahorro pensional que está en poder de las AFP, 290 millones, no se toca. Falso que lo expropiaremos. 9. Las AFP hacen obras de infraestructura con el dinero de los cotizantes.
Ruta del Sol 2, Chirajará, vía a Villavicencio. ¿Por qué no las puede hacer el Estado? Por favor, compartan este hilo para evitar más mentiras y tergiversaciones de la oposición. Estas cifras están probadas. Por favor, compartamos toda esta información, compartámosla por nuestras redes, del boca a boca, del voz a voz, enterémonos de cómo es esto y nosotros también seamos artífices del cambio, votamos por él, queremos el cambio para Colombia, tenemos que ayudar también a hacer este tipo de pedagogía, este tipo de aclaraciones entre nosotros, las cadenas de WhatsApp, el boca a boca, el voz a voz, es muy efectivo y en este año tenemos que tener eso como propósito. Es muy difícil combatir todos estos medios tradicionales que desafortunadamente a muchos rincones del país siguen llegando estos medios. Mucha gente no tiene para el internet, de pronto tiene el teléfono, pero el internet en Colombia sabemos cómo es de caro tener datos y un video de YouTube se les consume todos los datos. Entonces también eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hola. El gobierno del cambio se ha comprometido a garantizar el derecho pensional sacándolo del negocio privado del sector financiero. Y además se ha comprometido a incorporar a 3 millones de adultos mayores a un derecho pensional que los saque de la línea de pobreza. El liderazgo natural de este proyecto está en cabeza del Viceministerio de Empleo y Pensiones, hoy a cargo de Flor Esther Salazar, designación que saludamos, conocemos de sus amplios conocimientos al respecto. Esperamos buen viento y buena mar de este gobierno para lograr los derechos pensionales de los colombianos. Abrazo grande para todas y todos. Wilson Arias fue otro que se sumó a esta cadena de aclaraciones que salieron a través de sus cuentas y sus redes sociales. Wilson Arias dice, como lo vimos en el video, la reforma pensional se concibe desde el Viceministerio de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo Colombia. Busca garantía de derechos con amplio piso protector y manejo técnico de los aportes. Jaime Duzán debe aplicar urgentes e importantes cuestiones administrativas de Colpensiones, administrativas y comunicativas, diríamos también. Y Wilson Arias aquí también dice varias precisiones urgentes de Gustavo Petro sobre el tema pensional, oportunas aclaraciones de un debate sobre cómo garantizar este derecho de los colombianos. Garantía que no han dado los fondos privados, que no pensionas, pero sí aseguran rentas para el capitalismo financiero. Y Roy Barreras también salió directo. Dice, los altos funcionarios del Estado le ayudan al presidente Gustavo Petro si siguen sus directrices claras en lugar de deformarlas. No son ruedas sueltas, hagan más y hablen menos. Petro desmiente al presidente de Colpensiones. Aquí hace referencia a un artículo de Portafolio que dice Petro sale a mediar tras la polémica sobre el uso del ahorro pensional. El presidente de la entidad, Jaime Duzán, dijo que los recursos se haría un tren para conectar Buenaventura con Barranquilla. Luego de la polémica desatada por el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, que manifestó durante una entrevista que la plata del ahorro pensional de los colombianos podría ser usada para financiar los proyectos como el tren de Barranquilla a Soledad, el presidente Gustavo Petro salió este lunes 26 de diciembre a aclarar esas afirmaciones y negó que el dinero que hoy hay en Colpensiones se gaste en infraestructura. Hacen referencia al hilo de Gustavo Petro. Dice acá también que el sábado Jaime Duzán aseguró que en 2023 el gobierno se la jugará por la reforma pensional y dijo, entre otras cosas, que la plata que los colombianos tienen en los fondos privados de pensiones podría destinarse a proyectos sociales y la construcción de proyectos como el tren de una costa a otra que Petro propuso en campaña y que le valió en su momento serias críticas de los expertos en infraestructura. Dice aquí también más, a diferencia de lo que había dicho el presidente sobre la reforma pensional, Duzán planteó también que en el sistema solo quedaría una entidad administradora de carácter público. Vamos a hacer un solo sistema pensional que en Colombia y buscar un régimen de transición para que todos los que tengan derecho a pensionarse se metan a Colpensiones, dijo. El problema de comunicación es grande. Ahí queda bastante claro con todo esto que ha ocurrido hoy. Como repetimos y no nos cansaremos de repetirnos, el problema de comunicación en el gobierno ha sido un punto negativo, bastante negativo, porque las grandes ideas, los grandes cambios que propone Gustavo Petro siempre terminan salpicados por malas informaciones. Y si se dan estas papayas por parte también del gobierno, pues imagínense cómo va a ser. Les queda más fácil, les va a quedar mucho más fácil. Y así ha sido durante todo el día a través de las redes sociales. Entonces, eso tenemos que
cambiarlo también, y lo que digo, nosotros también tenemos que ser partícipes de esta pedagogía que se tiene, que se avecina. El 2023 es un año donde la pedagogía es demasiado importante. Si no se hace pedagogía para todas estas reformas, va a quedar este sinsabor siempre, 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 y esa no es la intención. La intención es que Gustavo Petro también pueda ejercer y que la gente que no creía en él en un futuro también terminen creyendo y terminen reconociendo que sí, era una persona idónea para ese cargo, para llevar a Colombia y para iniciar esta transformación que nuestro país tanto necesita. Bueno, queridísimas amigas y amigos, hasta aquí este video, aprovechando este hermoso día, lunes de Pascua. Una feliz Pascua para todos, una feliz semana, un día que no es normal en esta época del año, pero hay que aprovecharlo. Les envío un abrazo ancestral desde la distancia, como siempre, gracias, 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 y nos vemos en un próximo video.